Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro podcast Aprende a vivir con tus finanzas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Darlene Vega y hoy me acompañan Karen Bejarano, que es quien nos aportará desde la mirada innovador ciudadana, Marianela Bolaños, nuestra experta en el tema. Y bueno, antes de dar inicio quiero comenzar haciéndole una pregunta a todos nuestros oyentes. ¿Alguna vez han llegado a fin de mes preguntándose en qué se fue todo su dinero? ¿O han querido ahorrar para algo importante y les ha costado más de lo que pensaban? La verdad es que estas son situaciones mucho más comunes de lo que creemos. Y hoy en día vemos que muchas personas, especialmente los jóvenes, se encuentran enfrentando muchas dificultades para organizar sus gastos, también para ahorrar o incluso para manejar sus deudas. Asimismo, muchas veces tomamos decisiones económicas todos los días sin darnos cuenta de lo importante que pueden ser para nuestro futuro. Además, el dinero no solo influye en lo que podemos comprar o pagar, también puede afectar, por ejemplo, en nuestro bienestar, en nuestros proyectos personales y la tranquilidad con la que vivimos día a día. Cuando existen preocupaciones económicas constantes, es normal que aparezcan sentimientos como de estrés, de ansiedad también o de incertidumbre incluso. Por eso, en este episodio queremos conversar sobre la importancia de aprender a tomar decisiones responsables con nuestro dinero y cómo esto puede impactar positivamente nuestra calidad de vida. Durante esta conversación vamos a conocer distintos puntos de vista, datos relevantes y experiencias reales que nos ayudarán a comprender mucho mejor este tema que está hoy en día tan presente en nuestra sociedad. Para comenzar, le doy la palabra a nuestra querida periodista Francesca Calzadilla, quien nos presentará este tema y, por supuesto, a nuestros invitados. Bienvenida, Francesca. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, agradecer a Karen y a Marianela por estar presente y por darse un tiempito para explicarnos más o menos cómo podemos sobrellevar este tema tan importante para nosotros. ¿Cómo estás, Marianela y Karen? Bien, Fran. ¿Cómo estás, Francesca? Muchas gracias por la Muy- invitación. No, gracias a ustedes por su tiempo. Mira, Marianela, me gustaría empezar contigo. Eh, Claro que sí. eh, para que, para que los oyentes nos entiendan, ¿qué es la educación financiera y por qué es importante hoy? Mira, Francesca, como para que entremos un poquito en contexto de la gran importancia por qué es tan importante para nosotros sabernos administrar y saber sobre cómo cuidar nuestras finanzas. La educación financiera es un proceso de adquisición de conocimientos, actitudes, destrezas, valores, hábitos y costumbres en el manejo de las finanzas personales. Desde una perspectiva personalizada no es solo saber ahorrar, sino es la capacidad de comprender conceptos financieros y tomar decisiones informadas sobre el uso del dinero, el ahorro y la inversión. Es importante ya que te ayuda a tener una estabilidad mental y te ayuda a no cometer errores de malas inversiones u organizaciones que te pueden afectar el resto de tu vida. Muy interesante lo que acabas de decir, Marianela, y en el aspecto, perdón, de más innovador, Karen, ¿qué le podrías agregar a esta información? ¿Qué es la innovación en el ámbito financiero? Gracias, Fran, por tu pregunta. Bueno, para entender esto hay que cambiar el chip. Según lo que dice la Secretaría General Iberoamericana, que te lo voy a resumir en pocas palabras, es cuando la gente deja de esperar de que papá Estado le solucione la vida y que con su creatividad crea sus propias soluciones. En el ámbito financiero, la verdadera innovación no es que un banco de élite saque una tarjeta Black que tenga un cupo ilimitado. No, eso ahora ya no nos sirve. La innovación ciudadana la construimos de abajo hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Por ponerte un ejemplo, un estudiante de informática arma un programa gratis para que la pyme de su barrio pueda llevar sus ventas, los costos, el inventario, qué sé yo. O jóvenes, por ejemplo, en TikTok, te enseñan a salir de DICOM sin estafas.
En pocas palabras, es la propia ciudadanía hackeando el sistema financiero. La gente común se apropia de las herramientas, no solo económicas, sino también tecnológicas, con el fin de democratizar la plata y la educación. O sea, en pocas palabras, que la misma ciudadanía se podría ayudar entre sí. Correcto. Y Marianela, eh, agarrando lo que acaba de decir Karen, ¿cuáles son los principales errores financieros que cometen los jóvenes hoy en día? Bueno, Francesca, entre tantos que hay, Sí, uno de porque los más hay comunes, muchos. sí, uno de los más comunes es postergar el ahorro o la inversión para cuando gane más. O sea, parece razonable, pero el tiempo es el factor que más pesa en el crecimiento. Así que empezar con poco a los 22 suele superar a empezar con mucho a los 35. El uso de tarjetas de crédito sin entender bien cómo funciona es otro clásico. Pagar solo el Claro. mínimo, no caer en cuenta de las tasas de interés reales o usar como extensión del ingreso en vez de como herramienta a corto plazo. Esto puede generar deuda cara justo en los años donde se están formando los hábitos financieros de a largo plazo. Y finalmente, evitar aprender sobre finanzas personales porque parece aburrido, complicado. Esto deja a muchos jóvenes dependiendo de consejos de redes sociales o de conocidos que no siempre son los más confiables. En vez de entender el concepto básico, presupuesto, deuda, interés, seguro, inversión, que les permitiría tomar mejores decisiones por sí mismos. Claro, porque si te fijas, por ejemplo, a mí me pasó que me dieron tarjeta de crédito y yo, claro, hice uso de esto sin tener en cuenta cuánto eran los intereses que iba a tener que pagar a largo plazo. Entonces, Claro, mucha eso es lo gente, de más hecho, hasta, importante. hasta los adultos mayores hoy en día no tienen conocimiento de eso. Eh, Exactamente. Y eso es lo que te hace endeudarte a la larga, porque después te cuesta mucho pagarla porque no sabes cuánto te va a cobrar de mantención, cuánto va a ser el interés si te claro, atrasas, y porque no solo pagas después de mantención. cierta fecha. Sí, de hecho hay tarjetas actualmente que te cobran seguros que tú cuando la obtienes ni siquiera sabes que vienen con esos seguros. Karen, Exactamente. me Ujú. gustaría pasar contigo. Con lo que acaba de decir la Marianela, ¿cómo la innovación ciudadana puede contribuir a mejorar esto? A que la gente se eduque al respecto. Uy, qué pregunta tan interesante, Fran. Mira, la contribución es gigantesca porque prácticamente cambia completamente las reglas del juego. Mira, hasta ahora la educación financiera tradicional fallaba porque era de arriba hacia abajo. Las instituciones tratando de meterle en la cabeza a la gente conceptos súper fomes. La innovación ciudadana hace completamente todo lo contrario. Toma la educación y la mete en la vida diaria de las personas, usando sus propios códigos y eso al final del día es lo que construye ciudadanía. Déjame darte un ejemplo. El Ya, ejemplo engloba el concepto de edutainment, que significa educación y entretenimiento, algo así como mezclar la educación con entretenimiento. El Banco Mundial ha destacado mucho esta iniciativa en países como Sudáfrica y Kenia. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Se dieron cuenta de que la gente no iba a los talleres financieros, pero no se perdían la teleserie de las 8. Así que, ¿qué hicieron los guionistas? Se juntaron con los expertos y metieron el problema de las deudas en la trama de la novela más vista que se llama Scandal. En vez de pasarte un folleto, te mostraban a la protagonista a la que todos querían sufriendo porque cayó en garras de un prestamista. Esa era como la trama central. El típico gota a gota. A lo claro, largo de los capítulos, sí, y mira, lo más interesante es que a lo largo de los capítulos, la novela te iba enseñando poco a poco, paso a paso, cómo ella se iba organizando, cómo renegociaba su deuda y cómo empezó a salir a flote. ¿Cuál fue el impacto? La gente empezó a hablar de sus deudas en la mesa. Dejaron de verlo como un tabú
y empezaron a imitar las soluciones de la teleserie, imagínate. Eso es lo que, en pocas palabras, es hacer ciudadanía, darle a la gente las herramientas reales en su idioma para que no caigan en abusos. Claro, pero es que Mira cualquiera qué se aburre. interesante. Sí. Sí, cualquiera se aburre. O sea, no, yo no le puedo educar a mi madre, por ejemplo, que tiene más de 60 años, con un folleto y decirle, mira, esto es lo que tienes que hacer, este es el porcentaje que tienes que ahorrar. No, hasta yo me No, aburro. Pues sí. no se retiene la información. Nada mejor que lo Defen- visual. Sí, Claro, no, y en nada una mejor que trama lo de la visual. novela. Aparte, te atrapa totalmente. Sí, y es entretenido. Oye, Marianela, quiero pasar contigo ahora con lo que acaba de decir la Karen, que fue sumamente interesante, y agarrando esto también. ¿Qué consejo financiero consideras indispensable para cualquier ciudadano? Mira, Francesca, mi consejo es siempre mantener un control de gastos, ocupar ideas de organización, gasta menos de lo que ganas y crea un fondo de Claro. emergencia antes de pensar en cualquier otra meta financiera, empezando por allí. Sí, así Eso sería mi mejor consejo. Sí, como lo explicó Karen en la novela, y que ya no se vuelva exactamente. un tabú. Sí, me encanta. Eh, Oye, Karen, Cuéntame. si nos ponemos a pensar un poquito más allá y a, a futurear un poquito, ¿qué impacto tendría una ciudadanía con mayor educación financiera en el desarrollo del país? Fran, el impacto de tener una ciudadanía con educación financiera es que cambias completamente el motor entero de un país. Hoy por hoy, lamentablemente, tenemos a miles de familias viviendo el mes a mes, haciendo la bicicleta, tapando un hoyo en la tarjeta para abrir otro. Imagínate el estrés con que vive esa gente. Si tú Sí, logras democratizar este conocimiento, el impacto en el desarrollo es directo. Pasamos a ser un país que sobrevive en base al endeudamiento tóxico a un país que crece, porque la gente empieza a tener capacidad de ahorro real, levanta sus propias pymes con bases sólidas y no cae en la primera estafa piramidal que le llega a WhatsApp prometiendo rentabilidades mágicas que se ven mucho actualmente. sí, se Pero ven mira, hartas. más allá de los números, el mayor impacto es humano y ciudadano. Cuando a una persona le quitas la angustia crónica de las deudas, que la quitas encima de eso, le liberas la mente. Una mente sin ese estrés puede crear, puede innovar, pero sobre todo puede exigir mejores políticas públicas, porque ya no le venden la pomada con populismos económicos baratos. En pocas palabras, la educación financiera es el pasaporte a la libertad mental y económica de las personas, Fran. Claro, te comprendo, pero súper bien porque pasé por una situación muy similar y económicamente, mentalmente ya como que no daba más. Y agarrándome de esto, Marianela, ya como abarcamos un poquito el tema, pero quiero que tú me los especifiques un poquito más. ¿Cómo crees que influye la educación financiera en el ámbito de la salud mental? Mucho, Fran, más de lo que tú puedas creer. Claro, no, Pero yo me pasé voy por una con situación estadísticas. similar, así que yo lo entiendo. Me voy con estadísticas. Mira, el académico y Ya. director ejecutivo Jaime Ruiz dice que según la ONU y la OMS, los jóvenes con altas deudas tienen un 45% por ciento más de riesgo de sufrir ansiedad y depresión. Pero este impacto no afecta a todos de la misma manera. Las mujeres en particular enfrentan mayores dificultades, ya que a menudo lidian con brechas en ingresos, mayor vulnerabilidad al sobreendeudamiento y mayores tasas de ansiedad y estrés financiero. Esta desigualdad agudiza su situación económica, dificultando que puedan tomar decisiones informadas y responsables. Sin duda, la educación financiera debe ser una prioridad. Entonces, cabe preguntarse, Francesca, una consulta que le hago aquí a nuestros oyentes hoy. Cabe preguntarse, ¿por qué exigimos un curso para conducir, pero no uno para aprender a gestionar nuestras finanzas?
¿Estamos realmente dispuestos a dejar que la inacción siga poniendo en riesgo el bienestar de nuestra sociedad? Sabemos que las malas decisiones pueden limitar el futuro y afectar la salud mental de miles de jóvenes hoy en día en el país, pero ¿realmente se toman las acciones para disminuir esto? Yo creo que no. Y por eso es Claro, sumamente importante informar aquí y ayudar a crear más conciencia de esto. No sé qué piensan claro. ustedes. No, yo estoy de acuerdo completamente contigo, estoy de acuerdo completamente contigo. De hecho, yo, opinión personal, yo creo que la educación financiera se debería abarcar desde muy jóvenes. Por ejemplo, yo en el colegio no tuve educación financiera o no me enseñaron de dónde venía el dinero, cómo manejarlo. Uno lo aprende ya después de grande y por eso tenemos un país tan endeudado. Miren, yo les tengo una pequeña sorpresa ahora. Tengo un invitado especial. Él viene de Venezuela. Quiero que lo escuchen un poquito, que nos cuente su historia y cómo lo vivió tanto en el ámbito financiero, tanto su país, Venezuela, como Chile como tal. Lo presento, él se llama William Rincón, por favor, un aplauso para William Rincón. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. Francesca, por tu invitación. Mira, No, gracias por venir, por tu tiempo. un Oh, poco de todo lo que han dicho las chicas y con respecto a tu pregunta, eh, yo tuve un desafío bastante grande al salir de mi país, ¿no? ¿Por qué? claro, Porque sí, sí, al salir del país uno se siente como en un área de confort, porque en teoría es como tenerlo todo. Y en Venezuela, en el caso de la crisis que hubo, que muchas personas lo saben, tomar una decisión fuerte de salir a un país desconocido, de verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? claro, Eh, igual es como se dice aquí en tu zona de confort, estabas cómodo igual, entonces empezar de cero debió de haber sido difícil, sobre todo porque todo depende financieramente. claro, y llegar a un país desconocido sin saber por dónde empezar, cuesta. O sea, muchas personas en realidad no quisieron salir. Eh, Una porque se les dificultaba obviamente por tema de dinero. Era súper difícil tratar de ahorrar en una crisis y juntar para salir a otro país. Hay personas que sí pudieron salir, bueno, en este caso me costó mucho, tuve que endeudarme, pedir prestado e incluso vender cosas que tenía en mi hogar para poder salir y llegar acá a Chile. Claro, buscar algo mejor, al final es todo lo que todos queremos. Oye, William, y ya que abarcamos ese tema, ¿qué diferencias ves entre el manejo de dinero tanto en Venezuela como en Chile? Bueno, para serte sincero, la diferencia es bastante grande, ¿no? Sabiendo Me en mi imagino. país, pues, sí, pues sabiendo que en mi país trabajar todo el mes no te alcanzaba para un par de productos. Y en Chile, o sea, trabajas entre comillas, puedes cubrir tu arriendo, puedes pagar servicios, puedes comprar comida y puedes estar un poco más tranquilo, ¿no? En Venezuela el dinero era como reactivo, era una carrera contra el tiempo. Para comprar comida tenías que salir como corriendo antes de que subiera. Y, o sea, los gustos simplemente no existían. En Chile Existía. mi dinero, sí, en Chile mi dinero pasó a ser organizado porque los precios eran estables. Teniendo en cuenta eso, pues, o sea, puedes proyectar un arriendo, organizar un viaje con tiempo o invitar a la familia a tu casa, compartir, hacer una parrilla y sabiendo como exactamente cuánto vas a gastar.
Me imagino que allá en Venezuela igual se hacían filas para comprar. Sí, era terrible, era como te explicaba, era una carrera contra el tiempo, por la misma Claro. escasez de los productos, hacías fila, a veces se acababan los productos, o en este caso cuando el gobierno trataba de controlar los precios o congelarlos, llegaban productos que respetaban el precio, pero se acababan súper rápido, y eran productos de afuera, de otros países que llegaban, pero o sea, te costaban el doble o el triple de lo que costaba uno, entre comillas, normal, ¿no? Y era súper, súper difícil para todos. Mira, les quiero compartir un dato. En nuestro país igual vivimos algo así en el año 1970, por ahí donde hubo un golpe militar y donde la comida era escasa, el gobierno te manejaba todo. Yo principalmente no soy de esa época, pero sí hay gente ya de 60 años, 70, que quedó como muy traumatizada con el tema. Y que eso igual va de la mano con lo que tú dices, con el dinero que no alcanzaba, costaba, uno tenía que De correr verdad, para de verdad, todo. una de las, sí, de las razones por las que mucha gente salió es porque, o sea, te causa un estrés mental que Sí, incluso yo sentía que comía bien y estaba delgado. Y cuando llegué a Chile en un par de meses, no sé, hablándote de 5, 6, 7 meses, o sea, mi estado físico cambió bastante. Que mucha gente de mi país me veía y me decía, oye, o sea, te ves súper diferente, o sea, y era un estrés mental, porque yo a pesar de la crisis sí, no comía mal, o sea, me costaba por todo el estrés de salir, ver qué productos llegaban, hacer filas, claro. entonces todo eso te ocasiona y te afecta. Era una depresión a modo país, era una Sí, depresión a modo país. Y yo creo que muchos de los que están allá con todo lo que están sufriendo ahora, que igual hace poco supe que hubo un terremoto en Venezuela, deben estar sufriendo mucho porque más encima hay escasez de dinero. Entonces, a nosotros, acá los chilenos, hay algunos que están viviendo mes a mes, me imagino ello, debe ser terrible. sí, un Oye, golpe tremendo lo que ha sucedido esto con el tema del terremoto y tienes, o sea, claramente lo que dices es muy cierto. Es demasiado difícil tratar de levantarse después de eso con lo que está pasando en Venezuela a nivel político, ¿no? sí, me imagino. Oye, ¿y te costó adaptarte aquí cuando llegaste? Mira, al principio, o sea, no me costó porque pues sientes como un alivio y una paz al saber que puedes trabajar y cubrir tus necesidades, ¿no? Darte un gusto, planificar algo. O sea, Claro. cuando la economía es estable, hay que pensar, hay que empezar a pensar en el mañana. Y no me costó tanto, porque conseguí trabajo, mi sueldo me alcanzaba para cubrir los gastos, Oye, y planificar un viaje. de manera social y un poco personal la pregunta, ¿te discriminaron mucho los chilenos en el momento del trabajo a modo social cuando empezaste a buscar pega? ¿Cómo fue que te recibieron? No, de verdad es algo que me va a quedar muy marcado en mi vida personal, porque cuando llegué me recibieron de una manera tan gentil, o sea, tan agradable. Yo Qué trabajé, bueno. cuando comencé, empecé a trabajar acá en los huertos, creo que se llama, Sí, de sí. recolectar fruta. Y de verdad, mira, a mí me decían, aquí hay una palabra que dicen ustedes, mi guachito, algo así me decían. Sí, Oye, ¿por qué es estás de tan cariño, de desabrigado? afecto. ¿Por qué estás tan desabrigado? O sea, y yo le decía, no, porque yo en Venezuela no uso nada de esto. O sea, las chaquetas, las casacas, y verdad que la gente se portó demasiado bien. Los chilenos, en cuanto yo llegué acá, se portaron súper, súper, súper bien y incluso me llegaron a regalar ropa, zapatillas, me trataron súper, súper bien. No, nunca he Oye, tenido en ningún trabajo algo,
de discriminación, que se hayan metido Ya. conmigo, que me hayan dicho vete a tu país. Gracias a Dios hasta el momento no he sentido eso. Mira, estos son los momentos en que yo me siento orgullosa de los chilenos. Oye, Will, Claro que eh, abarcando un poquito más en el ámbito financiero, ¿qué herramientas te ayudaron a mantener la estabilidad financiera acá en Chile? mira, como te comentaba al principio, pues es como principalmente salir de la zona de confort y pensar en ti, en tu familia, pensar en el mañana, en qué será de ti o en unos años más. O sea, ser organizado y disciplinado al proponerte metas. O sea, saber Claro. manejar el dinero y que el dinero no a ti. O sea, asegurar primero los gastos fijos, o sea, como el arriendo, las cuentas, la comida, apenas recibe tu sueldo. Y Sí, el porque hábito que me ayudó mucho fue aprender a darme gusto, pues viajes, salir a un restaurante, regalos, pero de forma organizada. Siempre de claro, y forma bueno, organizada. que en tu Asegurándome país se sí, daban. sí, exacto. Y Mm. asegurándome siempre de que esos gastos salgan de un ahorro y no del dinero comprometido del mes. Mira, me encanta todo lo que estás diciendo, es un alivio, porque es muy difícil emigrar, pero más difícil aún es mantenerse durante el cambio y más allá. No todos pueden, es muy difícil y me gustaría saber qué mensaje le darías a la gente que está emigrando o que ya está en el país sobre la importancia de lo que tú decías de la educación financiera, de la organización. Sí, claro, mira, yo le diría en gran parte que la educación financiera no es para dejar de gastar, sino para aprender a organizarte y vivir tranquilo. Mira, cuando uno emigra y por fin ve el dinero en el bolsillo, el primer impulso es como gastar en todo lo que no podías o llenar ese vacío, ¿no? Pero el Sí, mejor consejo es que no te quedes atrapado en la recompensa del día al día, sino disfruta tu sueldo, date gusto con tu familia, pero siempre guarda un poco para ti, para tu futuro. O sea, la verdadera tranquilidad no es solo que te alcance para el mes, sino saber que si el día de mañana pasa algo, tienes un ahorro que te respalda. tienes toda la razón, y no solamente en modo al inmigrante, sino que al chileno, al ciudadano, a la persona en sí, hay que ser organizado, hay que ahorrar, y aunque nos cueste, yo sé que actualmente muchos chilenos viven el día a día, así como em, inmigrantes. Bueno, en realidad a mí me gusta referirme a las personas en sí, a las que trabajan duro, a las que se esfuerzan. Es muy difícil igual organizarse, porque igual los gastos son muchos, entonces comprendo perfectamente tu punto de vista, William. Como para ir Sí, cerrando un poquito este tremendo podcast que acabamos de tener, esta tremenda conversación para los oyentes que nos están escuchando, me gustaría hacerle una pregunta a los tres. Si pudieran dar un solo consejo a los jóvenes para construir un mejor futuro, ¿cuál sería? Por favor, quiero que me contesten. Invitar a la Marianela que se una, a la Karen y a William. Bueno, para mí el mejor consejo sería saber aprender a organizarte eh, en el mes. Tú Claro, sabiendo los gastos fijos, vas a poder saber qué hacer con el restante que te sobra. Bien sea, puedes hacer un ahorro para alguna meta que tienes o para darte algún gusto que hace tiempo querías darte, pero no sobreendeudarte. No sobreendeudarte o gastar más de lo que ganas, porque a la larga eso es lo que crea es como una bola de nieve que te va a afectar mentalmente porque vas a llegar a fin de mes lleno de deudas, no te queda nada para tomarte ni un refresco, como dirían, eh, em, y eso también te afecta mentalmente, vas sin ganas a trabajar. Entonces, mi claro. mayor consejo es ese.
O sea, concuerdas con Will también, ya que escuchamos su historia y todo, caemos en lo mismo, en la organización, que para algunas personas que tienen falta de educación es muy difícil lograrlo. Exactamente. Bueno, yo les diría que aparte de lo anteriormente mencionado, agregarle que cuando tengan el ahorro y tengan la posibilidad, emprendan. Pero no solamente abrir un negocio así como en Instagram, en Marketplace, sino no, que lo tomen como una actitud de vida. A los jóvenes siempre se les han dicho que tienen que buscar, bueno, graduarse, buscar una pega, asegurar el sueldo a fin de mes. Pues yo le diría que cambien ese chip, que dejen de esperar a que un jefe, una Sí. empresa les resuelva el futuro y ver si ven algún problema dentro de su barrio, sus vecinos y decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a inventar esta solución. Em, y bueno, van a necesitar lo que hablamos hoy, cuidar la luca, no endeudarse en tonteras y aparte entender el mundo digital para no caer en estafas. Así que ese es mi consejo. Me, me encantó porque estoy completamente de acuerdo, porque a todos los de mi generación y anteriormente nos han criado con la mentalidad de estudiar, graduarte, buscar una buena empresa, qué sé yo, y trabajar junto a todos los demás, pero qué bonito sería tener un país con más emprendimiento, que ahora se está dando un poquito más, con gente adulta, con gente joven, está abarcando harto ese tema. Entonces, a modo cultural, igual se está como implementando un poquito más, pero no era tan visto antes, años Sí, atrás. Y exacto. tú, William, ¿qué tienes para Sí, decir? así es, Francesca. Yo creo que la educación financiera eh, la debieran de incentivar un poco más, no solo en las universidades, que creo que es donde mayor lo implantan, Énfasis. ¿no? Sí, Yo sí, creo que debería ser desde la primaria, enseñarle a los chicos, a los jóvenes, de trabajar con el dinero a futuro, cuando sean profesionales o cuando trabajen, e incluso enseñarles estos métodos a su familia, porque mayormente la familia o sea, los padres, abuelos que trabajan, no tienen conocimiento sobre estos, y sería muy bueno que uno lo aprendiera desde joven para poder así enseñarlo y enseñarle a otras personas, que incluso hay personas que no pueden estudiar, y hacer que el dinero trabaje para uno y uno no por el dinero, ¿no? sí, Este, totalmente de acuerdo. y de forma siempre organizada y disciplinada al proponerse uno meta. Ese sería mi consejo para los jóvenes. Oh, muchas gracias a los tres por tremendo consejo para nuestros oyentes. Bueno, para cerrar el tema, porque igual tenemos el tiempo un poco acotado, voy a dejarlos con la conductora para que nos dé un bonito cierre. Que tengan muy buenas noches. Adiós. Chao, muchas gracias por la Chao, invitación. gracias, Fran. Y bueno, ya hemos llegado al final de este episodio. Hoy pudimos conocer las distintas perspectivas sobre la educación financiera, comprender también que se trata de una herramienta fundamental para nuestra vida diaria. A lo largo de esta conversación también vimos cómo nuestras decisiones económicas pueden influir no solo en nuestra situación financiera, ¿verdad? Sino también en nuestro bienestar, en nuestras metas, nuestra tranquilidad, etc. También conocimos experiencias reales y propuestas innovadoras que nos muestran la importancia de adquirir estos conocimientos desde temprana edad para poder enfrentar de una mejor manera los desafíos del presente y del futuro. La educación financiera no se trata únicamente de ahorrar dinero, sino de aprender a tomar decisiones responsables, planificar nuestros proyectos y construir una mejor calidad de vida para nosotros y nuestras familias, por supuesto. Por eso queremos invitarlos a reflexionar sobre sus propios hábitos financieros, tal vez, no sé, pequeños cambios, como llevar un registro de gastos, por ejemplo,
ahorrar una parte de sus ingresos o informarse mejor antes de tomar decisiones económicas. Todo eso puede marcar una gran diferencia con el tiempo. Mi nombre es Darlene Vega y junto a mis compañeros les agradecemos por acompañarnos en este podcast Aprende a vivir con tus finanzas. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que esta conversación los motive a poner en práctica lo aprendido. Hasta una próxima oportunidad.